Compatriotas, en la bandera hoy destapamos el desastre económico que Pedro Sánchez y su gobierno socialista están imponiendo a España. Tres noticias recientes muestran cómo el PSOE, con el silencio cómplice del PP y la tibieza de Ayuso, está exprimiendo a los ciudadanos y llevando al país al borde del colapso. Primero, Hacienda recaudó el año pasado 294.734 millones de euros, un récord histórico que supone un aumento del 8,4% respecto a 2023, según la agencia tributaria. Esto se traduce en 86.000 millones más desde que Sánchez llegó al poder en 2018, un brutal incremento del 41%, impulsado por 94 subidas de impuestos y la no deflactación del IRPF, como denuncia el Instituto Juan de Mariana. El fin de las ayudas fiscales contra la inflación, como la rebaja del IVA en electricidad y gas, sumó 2.820 millones a las arcas del Estado, mientras el IRPF aportó 129.408.000 a hogares y empresas. Segundo, el gasto en pensiones alcanzó otro récord en abril de 2025, con 13.515 millones de euros, un 6,3% más que en 2024, según el Ministerio de Inclusión. Esto incluye incrementos en pensiones de jubilación, 9,882 millones, y viudedad, 2,192 millones. Mientras Sánchez presume de proteger a los pensionistas, pero no explica cómo financiará este sistema insostenible sin más subidas de impuestos. Tercero, el déficit comercial con EEUU creció un 32% hasta febrero de 2025, alcanzando 2.653 millones de euros, según el Ministerio de Economía. Las exportaciones a Estados Unidos cayeron un 0,6%, mientras las importaciones subieron un 2,7%, evidenciando la pérdida de competitividad de España en un mundo globalista que Sánchez abraza ciegamente. Aquí tienes un gráfico con las cifras de recaudación, gasto en pensiones y déficit comercial para que veas el alcance de este desastre. En la bandera, los españoles, hartos de un PSOE que nos exprime mientras el país se hunde, exigimos un cambio. Vox es la única fuerza que puede frenar este expolio y devolver la dignidad a nuestra economía. Seguimos destapando el desastre económico que Pedro Sánchez y su gobierno socialista están imponiendo a España. Ya vimos cómo Hacienda recaudó 294.734 euros en 2024, un récord histórico que supone un aumento del 41% desde 1818, tras 94 subidas de impuestos que exprimen a hogares y empresas, según el Instituto Juan de Mariana. El fin de las ayudas fiscales contra la inflación, como la rebaja del IVA en electricidad y gas, sumó 2.820 millones a las arcas del Estado, mientras el IRPF aportó 129.408.000 a los trabajadores. Ahora, la segunda noticia agrava la situación. El gasto en pensiones contributivas alcanzó en abril de 2025 la cifra récord de 13.515,2 millones de euros, un 6,3% más que en abril de 2024, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Este aumento incluye una revalorización del 2,8% para las pensiones generales y entre el 6% y el 9% para las mínimas, destinando 9.882 millones a jubilaciones, 292,9 millones a viudedad, pues 4,2%, 1.225,8 millones a incapacidad permanente, 11,5%, 178 millones a orfandad, plus 4%, y 36,1 millones a prestaciones familiares, más 6,4%. La Seguridad Social abonó 10.324.244 pensiones a más de 9.300.000 personas, un 1,7% más que en 2024, con una pensión media de 1.309,1 euros mensuales, un 1,7% más que en 2024, 4,5% más que el año pasado. Sánchez presume de proteger a los pensionistas, pero este gasto insostenible, sin un plan claro, solo significa más impuestos para los trabajadores de hoy,
mientras el sistema de pensiones se tambalea. Aquí tienes un gráfico con las cifras de recaudación y el gasto en pensiones para que veas cómo Sánchez nos lleva al colapso. Insertar gráfico con los datos. 294.734 euros recaudación. 13.500.000, 15.200 euros pensiones. En la bandera, los españoles, hartos de un PSOE que nos exprime mientras el país se hunde, exigimos un cambio. Vox es la única fuerza que puede frenar este expolio y devolver la dignidad a nuestra economía. Por una España soberana, que deje de ser la caja fuerte de Sánchez. Primera noticia. Hacienda recaudó 294.734 euros en 2024, un récord histórico que supone un aumento del 41% desde 1818, tras 94 subidas de impuestos que exprimen a hogares y empresas, según el Instituto Juan de Mariana. El fin de las ayudas fiscales contra la inflación, como la rebaja del IVA en luz y gas, sumó 2.820 millones a las arcas del Estado, mientras el IRPF aportó 129.408.000 a los trabajadores. Segunda noticia. El gasto en pensiones contributivas alcanzó en abril de 2025 la cifra récord de 13.515,2 millones de euros, un 6,3% más que en 2024, según el Ministerio de Inclusión. Esto incluye 9.882 millones para jubilaciones, 2.192,9 millones a viudedad, más 4,2%, y una pensión media de 1.309,1 euros mensuales, un 4,5% más que el año anterior pasado. Sánchez presume de proteger a los pensionistas, pero este gasto insostenible, sin un plan claro, solo significa más impuestos para los trabajadores de hoy. Tercera noticia. El déficit comercial con Estados Unidos se disparó un 32% hasta febrero de 2025, alcanzando 2.653 millones de euros, según el Ministerio de Economía. Las exportaciones a Estados Unidos cayeron un 0,6%, 2.760.222 millones, mientras las importaciones subieron un 13,1%, 5,4.013 millones, representando el 7,6% de las compras totales al exterior. En febrero, el déficit creció un 8,9% interanual, hasta 1.126,6 millones, con exportaciones de 1.472,2 millones, principalmente medicamentos y gas, y importaciones de 2.600 millones. China, mientras tanto, lidera la contribución positiva a las exportaciones e importaciones, dejando a España cada vez más dependiente de potencias extranjeras. Este desequilibrio comercial muestra cómo Sánchez, abrazando el globalismo, hunde nuestra competitividad económica. Aquí tienes un gráfico con las cifras de recaudación, gasto en pensiones y déficit comercial para que veas el alcance de este desastre. En la bandera, los españoles, hartos de un PSOE que nos exprime mientras el país se hunde, exigimos un cambio. Vox es la única fuerza que puede frenar este expolio y devolver la dignidad a nuestra economía. Españoles, alzad la bandera de la resistencia, porque las cifras económicas de Sánchez son una sentencia de muerte para nuestra libertad y prosperidad. El PSOE ha convertido a España en su caja fuerte personal. 294.734 euros recaudados en 2024. Un aumento del 41% desde 1818. Tras 94 subidas de impuestos que asfixian a hogares, pymes y empresas, según el Instituto Juan de Mariana. El fin de las ayudas fiscales, como el IVA reducido en luz y gas, robó 2.820 millones más a los españoles, mientras el IRPF, con 129.408 millones, se ceba con los trabajadores. Sánchez no tiene piedad. El gasto en pensiones sube a 13.500.000, 15.500, 22 en abril de 2025, un 6,3% más, con 9.882 millones para jubilaciones y 2.192,9 millones para viudedad. Pero este sistema insostenible, sin un plan claro, solo augura más impuestos y un colapso futuro para nuestros mayores. Y como si no bastara, el déficit comercial con Estados Unidos se dispara un 32%
hasta 2.653 millones, con exportaciones cayendo un 0,6%, importaciones subiendo un 13,1%, dejando a España como un país dependiente que pierde competitividad frente a potencias como China. Este es el legado de Sánchez. Un país exprimido por impuestos, con pensiones al borde del abismo, y una economía que se hunde en el globalismo que él abraza ciegamente, mientras pacta con independentistas y traiciona a España. El PP, cómplice en Bruselas, aprueba políticas globalistas como el Pacto Verde, que destrozan nuestro campo e industria, y Ayuso, que debería estar con los patriotas, se dedica a atacar a Vox por denunciar la inseguridad de las bandas latinas, prefiriendo postureo a soluciones reales. Este gobierno socialista nos lleva al abismo. Subidas de impuestos insostenibles, un sistema de pensiones que colapsará y una economía que se arrodilla ante el mundo mientras Sánchez se ríe de los españoles. No queremos un futuro donde seamos esclavos fiscales, donde nuestros mayores queden desprotegidos y donde nuestra soberanía económica sea un recuerdo. Basta de expolio, basta de traiciones. Vox debe liderar esta cruzada para devolver el control a los ciudadanos, reducir impuestos, reformar las pensiones con un modelo sostenible y recuperar nuestra competitividad frente al globalismo. Por una España que no sea la caja fuerte de Sánchez, por nuestros trabajadores, por nuestros mayores, por un futuro donde la soberanía económica sea nuestra bandera. Arriba España. Que el espíritu de nuestros héroes nos guíe a la victoria.